Partes del cerebro. Primero, corteza cerebral, parte integradora de la información aferente y eferente. La corteza es casi simétrica y se divide en el hemisferio derecho y en el izquierdo. Convencionalmente, los científicos la han dividido en 4 lóbulos, que son frontal, parietal, occipital y temporal. Sin embargo, esta división no es por la estructura real de la corteza cerebral, sino por los huesos del cráneo que la protegen. Segundo, lóbulo frontal. Es uno de los 4 lóbulos del hemisferio central. Controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, intelecto, atención, comportamiento, reacción física, pensamiento abstracto y personalidad. Tercero, lóbulo parietal. Este lóbulo se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se le llega a producir un tipo de lesión a esta zona, se puede tener impedimento para realizar tareas cotidianas sencillas. Cuarto, lóbulo temporal. Controla la memoria visual, auditiva, comprensión del habla y también el comportamiento y lenguaje. Quinto, lóbulo occipital. Se encuentra en la parte posterior de la cabeza y controla la visión. Una lesión puede afectar probablemente a dificultades para leer. Cuerpo estriado. Neurona espinosa mediana, llamada así por la presencia de espinas en las dendritas. Está ubicada en las paredes de los hemisferios cerebrales y en él encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos, expresiones faciales durante la comunicación. Séptimo, sistema límbico. Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales. Gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en esta área. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, por ejemplo, placer, miedo, agresividad, personalidad y la conducta. Octavo, tálamo. Centro de revelo que controla la atención porque pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. Noveno, tronco del encéfalo. Todas las funciones vitales para la vida se originan en el tronco del encéfalo, incluyendo la precisión sanguínea, respiración y latido del corazón. Esta área contiene la médula mesencéfalo y protuberancia, mesencéfalo bulbo raquídeo. Décimo, cerebelo. También se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. Controla funciones corporales esenciales como la postura, coordinación o equilibrio, permitiendo que los humanos se muevan correctamente. Iniciaremos hablando de la corteza cerebral. ¿Y qué es la corteza cerebral? Es la estructura cerebral de mayor tamaño y es en donde se originan todos los rasgos distintivamente humanos que incluyen un mayor pensamiento, el lenguaje y la conciencia humana, la capacidad de pensar, razonar, imitar e imaginar. La corteza cerebral, también llamada materia gris, es una de las partes más importantes de nuestro cerebro, puesto que esta es la que le otorga al individuo la cualidad de humano. Básicamente, la corteza cerebral son células y neuronas agrupadas que envían impulsos y hacen funcionar nuestro sistema nervioso. Alrededor del 90% de la corteza cerebral humana es neocorteza, llamada también corteza nueva. Esto quiere decir corteza formada por 6 capas, de las cuales son: capa molecular, compuesta principalmente por terminaciones nerviosas que se originan en otras zonas del encéfalo, células horizontales y neuroglía. La segunda capa que encontramos es la capa granulosa externa. Esta contiene principalmente células granulosas estrelladas y células de neurologlia. La tercera es la capa piramidal externa, que contiene células de neurologlia y grandes células piramidales, que se vuelven cada vez más grandes desde el borde externo hacia el borde interno de esta capa, la cual es la capa granulosa interna. Capa delgada que se caracteriza por células granulosas estrelladas distribuidas muy cerca entre sí, células piramidales y neurologlia. Esta capa tiene la densidad celular más grande de la corteza cerebral. La quinta capa es la capa piramidal interna, que contiene a las células piramidales de mayor tamaño, lo mismo que neurologlia. Esta capa tiene la densidad celular más baja de la corteza cerebral y por último la capa multiforme, constituida por varias células multiformes denominadas células de Mortinotti y neurologlia. Tipo de neuronas. Neurona presináptica. La neurona presináptica es la que contiene neurotransmisores y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Neuronas sensoriales. Envía información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información del sistema nervioso central a los músculos esqueléticos.
Interneuronas, también conocidas como neuronas integradoras o de asociación, conecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Según el tipo de sinapsis, neuronas excitatorias son aquellas incrementan la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias, los resultados de estas provocan una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir una potencial de acción. Y por último, neuronas moduladoras. Su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal.